Buenas noches, este es el cuarto conversatorio ya de las dosis. Son textos que se tocan en varios puntos entre sí, pero son textos que incomodan, sí o sí. Vamos a arrancar en orden de aparición con Daniela Avendaño. Lo que trae esta papelina ni te eleva ni te aplaca, no mortifica, se enquista en cada sonido, se balancea entre el sueño y la contemplación del iluminado en condena. Se estalla con lentitud y favorece a los que buscan sentir antes que devorar. No es un viaje, es un instante que se alarga. Bienvenida, Daniela. Muchas gracias. Primero quería contar sobre el nombre. Papelina significa, es como donde podemos llevar nuestras dosis mínimas, por así decirlo, para el disfrute de todos. Estos poemas hacen parte de un libro más largo que han sido escritos desde principios de 2018 hasta el año pasado. Son poemas en verso libre. Es una antología de poesía reunida que también va a incluir unos que están en... El año pasado salió Pecados Capitales, que es una antología de poesía bogotana. Ahí también salí yo, eso es de Ediciones Exilio. Hoy estuve escuchando el texto de Silvia. A mí no me gusta pensar la poesía como un medio para la política, pero sí sé que tengo un compromiso y que esas cosas, esas luchas personales se van a ver reflejadas en lo que escribo. Entonces, voy a leer dos poemas. Son básicamente una confrontación personal frente al hecho de ser mujer. La teta caída sobre la robusta panza fluye, como tela arrugada en un gancho. Vencida, reclama un lugar en el suelo, pero cuelga de la carne. Hincada como el guerrero moribundo, pacífica y temerosa de la lepra, del paso masticable entre segundos. La teta abrumada, con pezón tímido y confundido, psicótico, en episodios se cree labios, se erige sobre el frío y el roce, perece al yugo de la caída, inutilizado, perdido en su propia carne, ahogado en la glándula lípida. La teta adornada por el calostro insípido de la mujer infecunda, seno de placeres, busto conmemorativo del supuesto femenino. Pues es un poco una sátira sobre todos los aparentemente fracasos de ser mujer, como, no sé, no tener hijos, no estar casada, cosas así por el estilo. Pues la teta o el seno siempre ha sido como un símbolo de lo femenino, pero ¿qué pasa cuando ese símbolo no se utiliza para lo que supuestamente es? Bueno, y el otro poema que quería leer se llama Decepción antropofágica. Una deformación naturalmente concebida por el paso del tiempo como potencia. La pierna parece el rostro sin afeitar de un obeso mórbido. El adorno parduzco, inconsistente, testimonia el deterioro que sucede a la pereza. Manifiesto feminista mediocre. Para el disfrute del comensal incauto que esperaba un apetitoso muslo de doncella y engañado obtiene, en cambio, un pernil mantecoso de señora. Lo muerde y llora. El comensal, la señora, eso sí, todo muy pulcro y sanitario, a pesar de los años, a su pesar. A mí me encanta burlarme de mí misma, sobre todo cuando escribo estas cosas y yo no me depilo, pero no es ningún tipo de manifiesto contra la imagen de la mujer o algo así, es mera pereza y de verdad que me parece absurdo que uno tenga que depilar por algo de esa imagen ideal de belleza y de lo que realmente tenemos en el día a día, por lo menos yo frente al espejo, frente a mí misma. Y también un poco obviamente es una reflexión sobre, digamos, esas ideas de devorar en el sexo, incluso en las relaciones sociales, ¿no? Como esas nociones de poder sobre, que también, en las que también hay implicaciones sobre la imagen personal. Sí, llama la atención un montón que los poemas que tú haces son muy físicos, que las descripciones que haces siempre remiten a imágenes del cuerpo, a manera de prisiones, como de jaulas, siento yo. Ambos poemas son como muy descriptivos, no solo descriptivos, sino como muy cárnicos. Siempre está esta cosa de que las descripciones de la mujer y de lo femenino son
todo lo contrario, ¿no? Son como idealizantes, son como las flores, son como el perfume, incluso siempre se recurre a imágenes alejadas de la carne, de lo material. La celda no es el cuerpo en sí, sino son precisamente esas imágenes a las que estamos acostumbrados, esas nociones que tenemos desde antes de cómo debe ser un cuerpo bello, de por qué no puedo amar yo mi cuerpo como es y ya, ¿sí? Obviamente unos se nota más que otros, hay otros que hablan más como de la lengua, porque el lenguaje también es una especie de celda y digamos que una de mis intenciones artísticas, por así decirlo, es un poco salir de esas cárceles del lenguaje y proponer otras cosas. Con la poesía uno de una u otra forma pues quiere emanciparse de esas ataduras carnales, ¿no? Pues sí, digamos, romper los muros de la materia. En un punto de mi vida la poesía fue simplemente un ejercicio catártico. Ya no es simplemente eso, pero no lo hago, digamos, como aludiendo como a las cosas imposibles, eternas y lejanas. Creo que en efecto no necesariamente se trata como del cuerpo en sí mismo, como que la cosa esté allí, tanto como en lo que sucede cuando esos cuerpos se encuentran con otros. Darle ese carácter también a la reflexión, porque necesitamos politizarla un poco, siento yo, o que ahí es donde recae precisamente el carácter político de ese tipo de planteamiento, las consecuencias que tiene cuando nos encontramos con otros y cómo eso construye realidades también. Tal vez también como más en ciertos círculos puede ser, pero como que hay unas ideas como de la poesía como una cosa precisamente que está más bien alejada de lo cotidiano o como que quizás también por su forma, entre comillas, por su forma de expresarse, porque precisamente además no es en realidad necesariamente una cosa que deba suceder o que suceda con toda la poesía, pero sí hay como una serie, siento yo, como de mitos o como de cosas alrededor de esto que parecieran alejarla de ese lugar, no necesariamente, y está chévere como que la poesía pueda expresarse de otras maneras. Cuando yo veo la poesía como un medio para lo político, no lo veo como algo, por ejemplo, escribir los derechos humanos en un poema o algo así. Uno parte precisamente de esa experiencia que, como ese momento de creación, las vivencias del día a día como mujer, es inescapable que yo escriba sobre eso. Y es algo que solamente voy a poder escribir yo, que no va a poder escribir un hombre precisamente. Mi relación con mi cuerpo durante muchos años fue muy conflictiva. Ahorita lo puedo ver de una manera muy distinta, por eso los poemas son medio satíricos, precisamente porque me di cuenta de lo que decíamos ahorita. Esas cárceles no eran precisamente mi cuerpo como tal, sino lo que es de otro que no es mi cuerpo, me decía sobre mi cuerpo. Pues yo siento que ahí va quedando un poquito planteada una pregunta que si esa creación es un fin en sí mismo o es un medio para comunicar algo. Bueno, Adolfo nos trae un texto que se llama Contraindicaciones. Adolfo Villafuerte es autor de los libros de cuentos extraños Pelajes 2018 y Habitación Abisal 2020, el poemario El desasosiego de los perros nocturnos 2019 y un tercio de fragmentos para mesillas de noche de hospital 2020, entre otros títulos en preparación. Y pues bueno, gracias por acompañarnos. No, a ustedes gracias. Los textos en preparación que menciono ahí en la biografía, más que en preparación, son textos inéditos, ¿no? En cuanto a la editorial, yo tengo una editorial que se llama Fabila, junto con Andrés Pinzón y otras personas que nos ayudan en diferentes frentes. Y ahí va a salir el libro de los fragmentos para mesillas de noche de hospital, que es de donde se desprenden los textos que presenté para dosis mínima. Yo creo que puede interesar a muchas personas, pero no es un libro de fácil categorización. Acaba de salir de la imprenta. Ese proyecto de los fragmentos fue una propuesta de Andrés. Yo creo que fue como en 2016 y consistía en escribir fragmentos sobre las cosas que veíamos alrededor, lo que consideramos importante señalar. Por esa época yo había empezado a hablar bastante con Decia Avendaño. Se me hizo claro que ella tendría una perspectiva muy importante. Nos demoramos, no sé, un par de años en la escritura y los juntamos y bueno, estamos felices con
con el resultado. Además que es muy chévere poder, al tener otras dos personas al lado, es más fácil promocionar el libro, ¿no? Uno no siente ese pudor. Me llama la atención que están numerados los fragmentos, Sí, pero no tienen un orden. sí, decidí dejar los números que tenía en el texto completo, porque sí daba la idea de incompletitud. Bueno, no sé cuáles se anime a leernos. Adelante. 20. Este año, 2018, a los 45 de su muerte, no se le rindió su tributo anual a Shiv Kumar Batalvi, el John Keats de la literatura panjabí, mote de la prensa, no mío. Por fortuna, no es el caso que ya nadie lea a Batalvi. De hecho, una sociedad encargada de cuidar su legado sigue en funcionamiento en Batala, ciudad natal del poeta. El problema es, por un lado, la incompetencia de los políticos y burócratas de Batala, que no mostraron el menor interés en gestionar el tributo de este año, probablemente para holgar la posibilidad de malversación, y por el otro, la ignorancia del populacho apático. Nunca he leído un solo poema de Shiv Batalvi. Al parecer, no tiene traducciones ni al español ni al inglés. Sin embargo, su situación me interesa sobremanera. Todo resumen de la decadencia de una cultura en los libros de historia lista las mismas señas, así sea con otras palabras. Pérdida de interés en su patrimonio, desalfabetización, declinación de la literatura y las artes. Y por supuesto, lo que pasa en India con Batalvi no es solo en India y no es solo con Batalvi. En la nota periodística donde conocí su caso, pude leer un fragmento de uno de los poemas de este autor, tal vez las únicas palabras suyas cuyo significado conoceré. Aquí está, aquí hay un fragmento del texto en panjabí que no voy a leer porque no sé leer panjabí. Traducen lo siguiente. Mi traducción es de la versión en inglés, no del panjabí original, por supuesto. Esta es una ciudad de hierro, y los habitantes de esta ciudad tienen corazones de latón. Yo siento que es un ejercicio medio borgiano de meterse en ficciones medio ajenas y creaciones de otras personas y fantasear con esos mundos a partir de referencias de terceros. No es ya un texto físico, sino que es un texto pues muy craneal, digamos, desde la abstracción y desde el desdoblamiento, ¿no? Entonces siento yo aquí las jaulas no se ponen ya desde un punto de vista corporal, sino que se ponen desde un punto de vista un poco más cósmico. Hay uno de los fragmentos que habla sobre Carl Sagan y la insignificancia a la que nos vemos reducidos, sobre todo en épocas como esta, en que descubrimos tantas realidades tan difíciles de agarrar. Esa exploración intelectual es una búsqueda emancipadora de una u otra forma. Pues la idea es hacer, volviendo a la idea de diagnóstico, ¿no? Hacer microdiagnósticos, no tratar de ser algo abarcador, sino fijarse en diferentes manifestaciones, ya sean de la cultura o de la ciencia, de la política, y darse cuenta cómo uno lo percibe, tanto uno como miembro de una sociedad que comparte ciertos valores, como una persona que ha tenido su preparación autónoma, sus propias lecturas, sus propias cosas. ¿Cómo ve usted el colectivo? Es lo que yo me pregunto. ¿Cómo ve usted, digamos, más allá del individuo que contempla y que analiza, por ejemplo, en las prácticas editoriales, sí, digamos, en los oficios, ya no solamente al momento de la creación? Hay unas ideas en cuanto a lo que la gente quiere leer. A mí me gusta mucho el cuento. Existe esta creencia infundada de que no se vende y de que a nadie le interesa. Y cuando nos relacionamos directamente con los lectores, nos damos cuenta de que no. Y ni hablar de la poesía, ¿no? La poesía es como el paria de lo editorial y no. Sí circula suficiente interés como para que todos estos ejercicios, estos esfuerzos se autosostengan. Les quiero presentar a Silvia también, Silvia Quintero Erazo, que se define en el texto de la contracarátula feminista, gorda, politóloga y estudiante de filosofía. Le gusta leer teorías feministas y de género y filosofía política. Disfruta bordar, cocinar, cantar y escribir y encuentra allí pequeños espacios de libertad. Ha hecho parte de procesos de educación popular, activismos gordes y contra las violencias basadas en género. Bienvenida, Silvia. Gracias por acompañarnos. Hola, muchas gracias a ustedes también.
Bueno, cuando recibí la invitación de escribir en las dosis, tenía la intención de hacer un escrito que iba a girar más bien en torno a la experiencia de la gordura y de hacer una crítica un poco también a lo que eso significa socialmente. En esos días justo en un grupo de WhatsApp en el que estoy con varios compañeros y compañeras de la universidad, uno de los manes que está en el grupo dijo que los hombres no podían ser feministas. Empezó a darse como un debate en donde, entre otras cosas, decían como por cosas como esas que el feminismo está condenado al fracaso. Ahí está la demostración de que es un movimiento excluyente y que lo único que quiere es como generar una inversión de los roles de la dominación y entonces van a llegar como las mujeres a acabar con todo y a dominarnos y no sé, en ese momento sentía mucho la necesidad de escribir acerca de este asunto entonces de si los hombres son o no son o pueden o no ser feministas y por eso tal vez también el tono un poco con el que está escrito. Si te dicen que no eres feminista, entonces no puedes luchar en contra de las cosas que dan sentido al feminismo también, a los feminismos, a determinadas cosas, y así te pasa con cada lucha que intentas abrigar, como todas las cosas a las que deberíamos oponernos y que están mal en el mundo requieren que tú te llames de determinada forma. No existe algo así tampoco como, no sé, la escuela donde te dan el título de feminista o no, y donde como con qué cosa vamos a medir que eres o no eres. Incluso quisieran tener que hacer esta discusión. Estas luchas surgen a partir de una realidad histórica y eso es parte de lo que da lugar también a quienes han sido históricamente y a quienes está dirigido especialmente también pues muchas de las reivindicaciones que allí se mueven. ¿Qué parte del texto nos quieres compartir? Bueno, pues igual, el texto se llama Ningún hombre es feminista. No ser los sujetos del feminismo no implica una imposibilidad para asumir un compromiso decidido con las luchas feministas. No hay que ser negre o afrodescendiente para asumir un compromiso antirracista y comprender que abrigar esa lucha no requiere que el movimiento afro me identifique como negra, ni que me abra cupo en todas sus asambleas, ni que me den la palabra en todo lado, para variar, porque quiero expresar mis ideas sobre el racismo, porque no me basta con tener el privilegio de la palabra en todas partes. Tampoco ando sufriendo porque me excluyan de determinadas discusiones, encuentros y movilizaciones sociales lideradas por el movimiento afro. Si comprendo el carácter histórico de esa lucha y cómo el racismo me ha puesto en un lugar concreto, privilegiado, entonces comprendo que esas luchas no me pertenecen y que comprometerme con ellas no pasa porque me incluyan dentro del movimiento social afro, porque si no haré una pataleta diciendo que soy víctima del racismo a la inversa. Habráse visto que no me basta con mis privilegios blanquitos, sino que para asumir causas que son justas y necesarias necesito que me digan que soy equivalente a aquellas personas que sí viven las consecuencias directas de la discriminación racial. Justo este era el fragmento que más bien se dirigía, yo siento que se parecería un poco como a discutir si soy o no soy negra o si soy o no soy gorda, por ejemplo, que es también otro de los puntos que más toco ya hacia el final. Es uno de esos temas en que a todo el mundo le gusta opinar y a todo el mundo le gusta saber cosas sobre eso y tener como algún tipo de postura, pues piense en su situación con respecto a eso y diga como no, espere, cállese. En vez de abanderarse de una lucha, se dedican a atacar las luchas de otras personas. Precisamente siento que además hay una cosa como muy mezquina, no sé cómo llamarla, en esto de como no soy, entonces pues ya, pues jódanse. No me puedo solidarizar. Pero ¿qué te pasa? Como, sí. Entonces tú eres incapaz de darte cuenta como de sucede este problema, reconozcamos como existen una serie de cosas, esto tiene consecuencias materiales, a la gente la están matando por razones que están conectadas con estos problemas. Con respecto a muchas de estas luchas, estamos en lugares privilegiados, parte de hacernos cargo de esos privilegios, pues es, por ejemplo, sí, el de hacernos a un lado ocasionalmente, ¿qué es lo que tenemos que cambiar? Como no necesariamente soy yo la persona más adecuada para comprender y para decir qué necesitamos para vivir en un mundo que no discrimine a las personas por las distintas razones por las que generamos prácticas discriminatorias. Hay una parte del texto de Silvia que a mí me gusta un montón, es un spoiler porque es el final, conecta un montón con lo que habla el pájaro. Dice, comprender y abrazar una lucha no exige que ustedes puedan llamarse gordes, feministas, afrodescendientes o lo que corresponda según la lucha que hayan asumido. Todos tenemos privilegios de los cuales hacernos cargo. Hagámoslo.
pues uno tiene que lo primero ser consciente de dónde está parado, de qué privilegios tiene pues y actuar conforme a eso también. O sea, uno no puede vivir actuando como por mucho que no esté de acuerdo, por mucho que no se quiera suscribir al sistema, como si el sistema no lo afectara a uno, ¿no? Digamos que ese suele ser también a veces me parece un tema sensible, como a las personas no necesariamente nos gusta que nos digan que tenemos el privilegio y que, ajá, o no sé, pues sí es incómodo, pero es necesario que nos pongamos también en ese papel y que tratemos de revisarlo, además porque creo que también hay veces que las personas se sienten un poco atacadas con esto, pero yo nunca he querido hacer las cosas de esta manera, en realidad no tiene nada que ver con tu voluntad personal. A mí no me gusta que me traten de determinadas maneras en distintos lugares y sin embargo sucede. Yo no quiero tener mejores posibilidades que otras personas para conseguir determinados trabajos. Todos pertenecemos como a esquemas culturales, sociales, políticos, históricos que nos desbordan completamente y que dan lugar a que igual esas situaciones se reproduzcan y estén allí. Cierto tipo de conciencia, ya no solo de clase, sino por extensión de un montón de realidades. El pájaro nos envió 3 textos, uno era un relato, otro era una carta de presentación como a nombre personal, que era el epílogo del anterior y que terminó siendo el epígrafe de este. Dice: maldito el poeta que haga del arte su mejor mercancía, la dignidad antes que la poesía. Y bueno, bienvenido pájaro y gracias por acudir a este llamado. Gracias Felipe y a todo el parche dosis mínima. Yo creo que este epígrafe que su merced seleccionó allí, la dignidad antes que la poesía y a la larga es como la dignidad antes que todo, ¿sí? Ahorita cuando hablaba Silvia con su texto, como hombre me asumiría allí, de bueno, si yo soy un hombre feminista igual que saco con decirlo, ¿sí? Cuando están matando gente por ser mujeres y pues las energías se podrían estar enfocando un poco más hacia ello. Pues aquí se está por la vida. De aquí a unas décadas no nos va a quedar planeta para hacer poesía. Entonces, pues, ¿para qué putas me preocupo por hacer una obra con el mejor de los estilos o que busque ser original o qué sé yo? Cuando se va a acabar lo vivo y ni siquiera solo lo humano, no va a haber público ni poetas. Va a ser todo Entonces, por ahí un gran voy. poema. Exacto, por ahí yo más o menos me ubicaría y por la experiencia un poco personal de vivir con mi vieja, de ser del sur, de ser como de clase pues popular, y por otro lado, por lo que más o menos, aunque más bien desconozco del mundo o de la escena poética. Pero hay unos personajes allí del gran poeta o del poeta maldito, su arte se convierte en una mercancía, ¿no? En una mercancía para posicionarse como en ese reducido grupo de fanaticadas, como en esa forma o estrategia también de levantar, con unos daños emocionales enormes y empiezan a hablar de este amor imposible, este amor maldito, este amor oscuro. Pero además lo paradójico, porque siempre hacer paradójico contradictorio, de hacer una carta a los poetas, es decirles como finalmente solo a ustedes les puedo hablar de estos temas, de la labor y la función del arte, de lo difícil que es tener que crear en estas condiciones. ¿Y por qué? Porque seguramente estos temas no los voy a tocar con las compañeras de trabajo de mi mamá, no las voy a poder hablar con el obrero de la construcción, no las voy a poder hablar con el celador. Y si bien ellas, o sea, no podemos suplantar su voz, ellas tampoco lo van a escribir, ellas tampoco lo van a decir de cierta manera, porque tener que sobrevivir está por encima de todo. Y si nosotras tuvimos el derecho a la educación y por ello soy más consciente de por qué razones es en que vivimos así, pues entonces no es un privilegio y la lectura, la escritura se convierte en un arma, en una alternativa también para decir lo que sigue siendo necesario. No solo somos números, sino que también tenemos capacidad creativa. Así que hay que granjearnos nuestros propios espacios y por eso cosas como dosis mínima, el panfleto o lo que sea son tan necesarias, creo yo. ¿Qué parte del texto nos quiere compartir? Ustedes citan a otros poetas, yo más bien conozco pocos. Ustedes pueden pasar la noche y madrugada delirando, consumiendo alcoholes, cigarrillos y a la ciudad entera. Yo no, porque yo vivo lejos, porque mañana seguramente trabajo y en la casa tenemos una deuda. ¿Alguno de ustedes piensa en las condiciones materiales de existencia del que escribe? No sé si les interese. Finalmente no podemos sindicalizarnos. Lo más cercano que les conozco son los manifiestos de tal o cual movimiento. Ahí está la primera instancia, que no sé si es insalvable, pero para serles franco, malestar sí me produce. Ustedes concursan para ganarse del primero al tercer premio.
invertirá en el dinero en una publicación, en alcohol, en su editorial, en más libros. Yo me pregunto si con un concurso de esos puedo sacar a mi vieja de trabajar. Sus huesos le duelen y ahí está lo maldito. Tuve, al parecer, primero un sentido de clase que un sentido poético. Mi estética está influida por aquello que vi en casa, que fue ver a mi mamá trabajando limpiando la mierda de otros, quizá estudiantes de literatura de la Nacional con papás abogados. Quizá mi primera lectura fue en los libros del patrón porque en mi casa no había. Quizá solo quería propinarles un golpe en la nuca, verlos caer, ver a mi mamá tranquila, verme a mí con ella disfrutando de la vida, una mansión en llamas y detrás del humo que estuviera el mundo para nosotras. Choca esto de frente con la idea del privilegio que estábamos discutiendo ahorita, las complejidades del espíritu creativo, las posiciones desde las que se ejerce esa labor creativa. Precisamente porque pues, es una reflexión que uno se hace, o que uno se hace estando en la escena, que uno se hace estando ahí en los bares, o lo enfrenta uno con la idea de adquirir de una u otra forma conciencia de clase en el entorno bohemio. Todos nos hemos sentido así. El que no se ha sentido así, pues entonces justamente que revise, que revise dónde está, ¿no? Si golpeó y dolió, tómalo porque es tuyo. Si uno no ni siquiera se da cuenta es porque, sí, porque ni siquiera ha hecho el ejercicio de hacer conciencia. ¿Qué significa toda esta estructura, ¿no? En la que nos movemos y a veces no nos damos cuenta? También a veces se cree que estos asuntos como de clase, género, qué sé yo, están desprovistos de una poética, ¿no? Que solo es como una instrumentalización del discurso político. Es como decir, ahí hay gestos muy bellos, ¿sí? Y los hay, precisamente en lo cotidiano. Quizá también desde las clases populares o desde su idealización, desde su esencialismo, decir que también el intelectual está apartado, porque yo creo que una labor intelectual sí se hace con las tripas, ¿sí? La carta también es una invitación a decir, venga, nosotros tenemos grandes posibilidades que no han tenido toda nuestra gente, y en algún momento de la carta digo, como ojalá la pluma sacara callo, para que la gente se diera cuenta que también estar sentado leyendo, escribiendo, produciendo ideas es jodido, ¿sí? Pero uno también tiene, digamos, ese derecho y ese deber de hacer lo que se nos ha prohibido durante tanto tiempo. Nos quiero ver en otros escenarios y no solo en estos un poco oscuros de este escenario que ya les describí, estos poetas un poco amargados y utilitaristas de los otros y de las otras. Esa necesidad de escribir, de decir algo, pues viene de ahí, ¿no? De la experiencia propia. Por un lado está el peligro de cómo la mirada privilegiada tergiversa, pues precisamente aquello que no puede nunca experimentar, ¿no? Sobre todo de parte de los medios o de esas expresiones artísticas que son masivas. Hay posiciones desde las que es muy difícil hablar. Por más que tú quieras ser empático, empática y registrar la experiencia de otra, pues tú sabes que la estás cagando, que no sale bien. Pero justamente cuando hablo, por ejemplo, no sé, que a mi mamá le duelen los huesos, seguramente yo no siento el dolor de ella, ni soy mujer, ni soy la que tuvo que partirse el lomo, pero sé que le duelen los huesos y sé que eso a mí me ha generado me ha despertado cierta sensibilidad. Y al menos en mi caso, que es como yo no siento un gran compromiso, por decirlo así, con el arte, pero sí pues con mi gente, con el pedazo. Yo no quiero perpetuarme a mí mismo por mi obra, ¿sí? Hacer de mí un monumento, pues. Y alguna vez hablaba con un parcero de eso y él decía como, parce, pero es que yo tengo privilegios respecto a otros chinos que también viven acá al sur, ¿sí? Y es mi caso, o sea, seguramente esto que hoy les comparto no lo van a leer los pelados con los que yo trabajo. No es solo por mi lugar de origen, sino por la posición que yo tomo. Y el mejor lugar que quizá yo puedo tomar ahí es irme para atrás, ¿sí? No ocupar el escenario público porque no tiene sentido. Yo no sé qué tanto, por ejemplo, se trata de asumir una posición como o de establecer estos dos lugares como de la vocería o la contemplación, porque de hecho creo que no se trata tampoco de entonces observar o de estar en un lugar que finalmente tampoco implica como asumir una posición más activa respecto a un asunto frente al cual pues igual aunque no necesariamente nos atraviese o atraviese nuestra experiencia específica, en todo caso son asuntos sobre los cuales sin duda pues podemos reflexionar y podemos tener igual una actitud crítica y frente a los cuales podemos asumir algún tipo de acción. Bueno, está pasando este problema y yo qué tengo que ver con eso y nunca lo había vivido, no me había dado cuenta de que eso pasaba, pero entonces, ¿qué hay que hacer para que eso cambie? Yo
vivo determinadas situaciones y va a haber contextos en los que sean otras personas quienes están afrontando otras circunstancias, las relaciones de dominación, de poder, en fin, pues son cosas que finalmente cambian. Tratar de escuchar para empezar a darnos cuenta de qué cosas están viviendo las personas y de qué manera eso nos da pistas sobre qué es lo que necesitamos hacer y qué es lo que necesitamos cambiar. No sé, un man cuando está entre el grupo de manes y hacen unos chistes que son claramente sexistas, pero que además pueden ser violentos, pero que además otra serie de cosas, pues quizás podrían cuestionar esas cosas en ese tipo de escenarios. No se trata, por ejemplo, entonces de no marchar, por ejemplo, de no salir a manifestarse en contra de determinadas cosas porque no soy yo, pero hay contextos en los que además es necesario que lo hagamos, hay contextos donde no están esas personas que deberían. Yo siento que hay un cambio, digamos, de perspectiva sobre, por ejemplo, la intención del arte y la escritura, y yo creo que este pequeño conversatorio que hemos tenido es un reflejo de eso, ¿no? De como preguntarse qué es lo que realmente importa. Para mí son importantes las luchas, pero también es muy importante el arte, o sea, para mí el arte también es una lucha, por así decirlo. Ayudarle a la gente a encontrar esos caminos a otras cosas, porque nos falta mucha solidaridad y eso tiene mucho que ver con el hecho de que el arte dejó de ser importante, no el arte como el arte, sino precisamente esas manifestaciones de lo que somos. Cuando deja de ser importante el que lo dice y empieza a ser más importante lo que se dice. Muchas gracias. A mí me encantó conocerlos a todos y a todas. Listo. Por ahí nos pillaremos. Muchas gracias. Qué chévere hablar con ustedes. Gracias a ustedes. Sí, gracias. Ha sido un gusto. Pájaros, Gracias por incluirnos. Silvia, Adolfo, Daniela, Juan, Valen. Abrazos.